Conecta, defiende, actúa. Un proyecto para escucharnos y saber cómo habitamos los espacios digitales. Barreras. Desafíos. Amenazas. Y también logros, fortalezas y recomendaciones. Somos Nois Radio y junto a la organización IVOS nos dimos a la tarea de viajar por las carreteras del país y también por los medios digitales para escuchar las experiencias vividas por activistas, periodistas y comunicadores indígenas y afrodescendientes dentro del espacio digital en Colombia. Muy buenas tardes para todos y todas, espero que se encuentren el día de hoy súper bien con la bendición del Señor. Escuchemos un poco en esta postal de Convite qué es eso de los derechos digitales. Usuarias, usuarios y usuarios de Internet tenemos una gama muy amplia de derechos digitales. Hablan de acceso a la información, al uso de tecnologías digitales, a la participación pública, a las resistencias en las que nos involucramos, los espacios transformadores en los que participamos. Esas formas de violencia que hay hacia los procesos que uno camina, porque, por ejemplo, se ve el tema de la censura y lo que ustedes decían ahorita, que hay cosas que uno publica y que simplemente como no cumplen esas políticas, simplemente no aparecen o le aparece un grupo cerradito. La toma de decisiones en la gobernanza y neutralidad de Internet, economías alternativas, libertad de expresión, qué narrativas elegimos, el tema del consentimiento, la identificación y cuidado respecto a la violencia en línea o relacionada a las tecnologías. Mis derechos digitales como usuaria. Piense, amigo, en sus derechos digitales. No vaya a ser que me lo vayan a engañar. La privacidad es fundamental para que sus datos no los vayan a rotar. ¿Qué tal los tombos con su dirección? Cuide lo suyo, métase su socavón. Cuide lo suyo, métase su socavón. Intimidad, privacidad, anonimato, el uso de nuestros datos, la memoria de Internet. Internet también es un espacio político que queremos cuidar y defender y a la vez nos permite involucrarnos no solo como usuarios, también como habitantes, generadoras de contenidos, desarrolladoras y constructoras de mundo. Internet sigue siendo un espacio de encuentro en el cual nos comunicamos y organizamos no solo para sostener la vida, sino también la esperanza. Aquí estamos con Albahaca morada. Sí, señores. Contanos, albahaca morada. ¿Para qué sirve la albahaca morada? Si sabes, si tenés ahí tus datos y qué nos quieres contar hoy en este programa. La albahaca sirve para cocinar, diga. ¿Qué tal? Les habla Cedrón. Algo muy importante que existe en nuestro territorio, sirve para hacer muchas actividades muy importantes en la cocina, para hacer una buena agua de panela. Y no, en la radio nunca he manejado como información personal. Y las cosas que no contaría a los oyentes es, pues, dónde vivo, cómo se llama mi hijo, como no contaría tampoco mis datos como bancarios. La radio como herramienta para conversar sobre los derechos digitales. ¿Y su contraseña de Gmail? Mi contraseña de Gmail tampoco la contaría. ¿Y su cuenta bancaria? ¿Sus últimos 4 números? No diría eso. Y que tampoco diría mucho como... ¿Su número de celular? Dependiendo, si es para que me manden un saludo. Como escuchan, no hay nombres de personas, solo plantas ancestrales para tener conciencia de cómo y para qué compartimos nuestra información en los medios digitales. Ve, Kenny, cuando aceptaste mi solicitud de amistad, yo me puse a mirar tu perfil, a revisarlo. ¿Cómo es que dicen por ahí? Stalkear es. Y por ahí vi que el esposo de la prima de tu tía es compañero de la universidad de mi cuñado. Lo vi en unas fotos tuyas de la infancia, en las que tenías un peinado bastante gracioso, por cierto. ¿Qué quién? ¿Cómo así que pudiste ver todo eso? Qué vaina, voy a borrar algunas cosas que publiqué cuando estaba machamo. No, Kenny, no hay necesidad de borrar tus publicaciones antiguas, solo fíjate con quiénes las compartes y ya. Sí, pana, tienes razón. Voy a buscar por dónde se cambian las opciones de privacidad y seguridad de mis redes. Viajamos a territorios en el Cauca, Buenaventura, La Guajira y Cali,
Allí nos juntamos para conversar sobre el espacio cívico digital, teniendo en cuenta los saberes, las costumbres y usos propios de las comunidades. Buenos días, estamos en vivo con Guaudilla. Es una guauda chiquita. No es esta tecnología pues, moderna de computadores, teclados, pantallas, pero es una tecnología que nos permitía comunicarnos y nos permite comunicarnos con nuestro entorno cuando estamos en los espacios de compartir, pues muchos. Excelente. Esa fue nuestra estrategia para este monitoreo. Una conversación donde se identificaron barreras, usos, prácticas y riesgos del espacio cívico digital que nos llevaron a plantear algunas recomendaciones. Comencemos con las barreras al acceso a Internet. O muchas veces sus contenidos son eliminados sin ningún aviso de por medio. Las redes sociales son una gran herramienta para el activismo, pero también tiene sus trampas. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales tienen dueños, grandes corporaciones que deciden qué se ve y qué no. Pero por lo menos no poder escribir negro sí me parece una traba. Además, redes como X, antes Twitter, han puesto trabas económicas para que ciertos mensajes tengan visibilidad, dejando fuera a quienes no pueden pagar. Y si a eso le sumamos las fallas de conectividad en zonas rurales y la falta de formación en herramientas digitales, la brecha de acceso a la información se hace aún más grande. Ahora, usos y prácticas. Ay, pana, yo sí tengo perfil en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Porque tú sabes, a mis seguidores y seguidoras les gusta ver todo lo que hago y lo que comparto de mis viajes. El Internet no es solo una ventana al mundo. También es un espacio para preservar la memoria de los pueblos y defender la vida. A través de las redes, muchas comunidades han logrado mantener vivas sus historias y luchas, pero también han enfrentado riesgos y censura. Activistas han visto cómo su participación en línea se debilita por las restricciones de las plataformas y el temor a represalias. Además, el desgaste es real. Medios de comunicación tradicionales difunden narrativas que atacan a líderes sociales, mientras que grupos armados usan plataformas como TikTok para reclutar menores. En este panorama, hacer contrapeso informativo es un reto, pero también una necesidad. Las tecnologías que usamos en mi pueblo o comunidad para cuidar el territorio son sembrar semillas nativas, hacer la minga hacia adentro para la armonía del territorio y conversar siempre sobre el caminar de nuestros planes de vida. Seguimos con activismo digital. Yo diría que en mi caso no al 100%, pero en momentos claves donde suceden cosas claves sí, porque pongo una opinión personal que tiene mucho eco, entonces se replica mucho o se comenta mucho, entonces siento que igual sí es como que hay de alguna manera hay una acogida. Algunos participantes cuentan que en redes sociales se pueden denunciar injusticias, defender derechos y visibilizar luchas que muchas veces los medios tradicionales tergiversan o silencian. Un ejemplo claro fue el paro cívico de Buenaventura en 2017, donde la gente usó sus propias redes para contar la verdad. Esto llegó a un pico en el estallido social del 2021, donde fueron tantas las denuncias que el espacio cívico digital fue víctima de censura y apagones. Tras el estallido, el miedo a la persecución ha reducido la presencia de muchas voces en Internet. A pesar de esto, el activismo digital sigue vivo, desde activistas que monetizan su contenido en Instagram hasta comunidades indígenas que usan las redes para compartir sus saberes y resistir la estigmatización. Los riesgos en la interacción digital. Navegar en el mundo digital tiene sus riesgos y muchas personas ya los han vivido en carne propia. Desde estafas y suplantaciones en WhatsApp
hasta amenazas que pasan de la pantalla a la vida real. Y esos grupos estaban infiltrados por personas que agarraban todas las opiniones, toda la fotografía. Los y las activistas han sido vigilados en redes y han sufrido campañas de desprestigio antes de ser asesinados. Todo esto genera miedo, autocensura y un desgaste emocional enorme. ¿Quién regula esto? ¿Quién protege a quienes alzan la voz? Son preguntas urgentes en un espacio digital donde la violencia también deja cicatrices. También pues está el autocuidado emocional, que es el cuando nosotros también tomamos la decisión de que hay noticias o que hay situaciones o que hay momentos en los que debemos detenernos de recibir la información. Colar una parte y qué recibo y qué no, pues es complicado, pero también es velar por la seguridad física y emocional y mental propia para poder apelar a que seguimos bien, ¿no? Prácticas de cuidado individual y colectivo. Las comunidades han desarrollado estrategias de cuidado para proteger su identidad, su seguridad y su lucha. Eucha compa, se vino la minga y minga le digo. Hay que cuidar el territorio y también el territorio digital. Desde el uso de seudónimos hasta la configuración estricta de privacidad, el autocuidado digital es clave. También lo es el cuidado colectivo, crear redes de apoyo, difundir información con seguridad y evitar interacciones que desgasten la salud mental. En contextos de conflicto, el manejo de la información puede ser una cuestión de vida o muerte, y la comunidad ha encontrado formas creativas para seguir alzando la voz sin exponerse al peligro. Por último, escuchemos las recomendaciones y propuestas que surgieron entre los y las participantes de este monitoreo. Lo principal es seguir fortaleciendo la comunicación propia, la educación digital y la seguridad en línea para que haya un acceso al espacio cívico digital más equitativo y seguro. Algunas de estas propuestas son: la realización de talleres sobre seguridad digital con contenidos atractivos para jóvenes. Hacer campañas educativas con materiales visuales y sonoros utilizando un lenguaje sencillo. Llevar a cabo procesos comunicativos comunitarios en lengua materna de cada pueblo. Este es el proyecto Conecta, Defiende, Actúa. Agradecemos a todos y todas las personas que participaron de los encuentros, quienes hicieron la encuesta y a las que nos compartieron sus experiencias en las entrevistas. Somos Nois Radio, Corporación La Sónica, y junto a la organización IVOS estamos comenzando este proceso para eliminar barreras frente al uso del espacio cívico digital.